Quinta Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU 2009. La Quinta Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre de 2009. Denominada COP15, fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que organiza conferencias anuales desde 1995 con la meta de preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kioto, que termina en 2012. En la conferencia se acreditaron 34,000 personas, entre delegados de los 192 países, miembros de la CMNUCC, expertos en clima, representantes de organizaciones no gubernamentales, ONG y prensa. El acuerdo fue tomado por 4 países emergentes: China, India, Brasil y Sudáfrica, y los Estados Unidos, en la noche del 18 de diciembre, que fue comunicado y aceptado posteriormente por la Unión Europea. El texto, no vinculante, sin objetivos cuantitativos y sin plazos, y que no prolonga pues el Protocolo de Kioto, fue criticado por numerosos gobiernos y organizaciones como un fracaso. Objetivos. El objetivo era la conclusión de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima, válido en todo el mundo, que se aplicara a partir de 2012. El objetivo final pretendido era la reducción mundial de las emisiones de CO2 en al menos un 50% en 2050 respecto a 1990. Y para conseguirlo, los países debían marcarse objetivos intermedios. Así, los países industrializados deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25% y un 40% respecto a los niveles de 1990 en el año 2020, y deberían alcanzar una reducción entre 80% y el 95% para 2050. En la cumbre se reunieron expertos en medio ambiente, ministros o jefes de Estado y organizaciones no gubernamentales de los 192 países miembros de la CMNUCC. Esta fue la conferencia que debía preparar el periodo post-Kioto. La 16ª Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU se inició el 1 de diciembre del 2008 en Polonia, para intentar establecer las bases y compromisos del Tratado de Copenhague. Unos 12,000 delegados de 190 países adoptaron una hoja de ruta para preparar la conferencia de Copenhague. Al mismo tiempo, en diciembre del 2008, los líderes de la Unión Europea se reunieron en Bruselas y lograron un acuerdo sobre un paquete de medidas para combatir el cambio climático, acordando reducir sus emisiones en un 20% para el 2020. En marzo del 2009, los científicos fueron reunidos durante 3 días en Copenhague por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, para revisar los últimos datos y actualizar la información científica sobre el calentamiento global. Una reunión tuvo lugar en Bonn del 29 de marzo al 8 de abril del 2009. Otras reuniones se celebraron en Bonn del 1 al 12 de junio y del 10 al 14 de agosto. Y otras 2 en Bangkok del 28 de octubre y el 14 y 16 de octubre. Problemática. Las primeras negociaciones para preparar la conferencia provocaron una división entre la visión de los países desarrollados y la de las naciones en desarrollo. Los mayores problemas de las negociaciones antes de la conferencia eran la reducción de las emisiones de carbono de los países desarrollados. En 2007, la Unión Europea anunció un plan de reducción de sus emisiones de CO2 en un 20% para el 2020, adoptado en 2008, pero ningún otro país había expresado metas concretas para una reducción. Barack Obama se comprometió a reducir las emisiones a los niveles de 1990 y anunció su intención de buscar una reducción del 80% para 2050.
También prometió fuertes inversiones en fuentes renovables de energía. Sin embargo, los países en desarrollo y los países más pobres exigieron más esfuerzos de parte de Estados Unidos y que los países desarrollados recorten más drásticamente sus emisiones de gases. En cuanto a la reducción de las emisiones de los países en desarrollo, el dilema es cómo promover el crecimiento económico sin perjudicar el medio ambiente. El punto de vista de estos países es que la mayor parte del cambio climático está alimentado por la demanda de los países ricos. Por eso, consideran que es injusto penalizarlos por el uso de combustibles fósiles para fabricar bienes que se consumen en los países ricos. La ONU considera que el mundo occidental debería ayudar a los países pobres a prepararse para las consecuencias del cambio climático. Por eso creó un fondo de adaptación, un paquete financiero diseñado para ayudar a los países en desarrollo a proteger sus economías contra el impacto potencial del cambio climático. El problema es que los países desarrollados no quieren financiar este plan, aunque la Unión Europea anunció un acuerdo para dar 7.200 millones de euros hasta 2012 a los países en vías de desarrollo para que luchen contra el cambio climático. Fase previa, desarrollo y negociación en la conferencia. Para la cumbre sobre el clima de Copenhague, en donde fueron lentas, según manifestó en septiembre de 2009 el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En septiembre del 2009, casi un centenar de jefes de Estado y de Gobierno participaron en lo que sirvió de preparación de la conferencia Copenhague. En la Asamblea General de las Naciones Unidas número 64, dedicada al cambio climático, la Asamblea General de las Naciones Unidas sirvió para conocer la posición en la negociación de Copenhague de los países que son grandes emisores de IEA y que todavía no están comprometidos con un programa de limitación de emisiones. En la primera semana de la cumbre se produjeron duras manifestaciones cruzadas entre los dos principales emisores mundiales de CO2, China y Estados Unidos. El segundo día, el jefe adjunto de la delegación de China dijo que los recortes de emisiones para el 2020 ofrecidos por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón eran insuficientes y que era fundamental para éxito de la conferencia tanto el objetivo de Estados Unidos sobre reducción de emisiones como el apoyo financiero de Estados Unidos a las Naciones Unidas en desarrollo. Todd Stern, el principal negociador estadounidense, señaló en el tercer día que China estaba aumentando sus emisiones de forma espectacular y que China no podía quedarse al margen del acuerdo y que el objetivo de Estados Unidos era una reducción de 17% en el 2020 respecto al nivel del 2005. Según denunciaron los chinos, equivalía a una reducción de 1% sobre el nivel de 1990. Stern hizo un llamamiento a la ONU para recaudar $10 billones para financiar en el periodo 2010-2012 la adaptación a corto plazo en los países vulnerables. La última noche de la cumbre se gestó el acuerdo final entre 4 grandes países emergentes y Estados Unidos en una reunión convocada por el primer ministro de China, Wen Jiabao. Participaron los presidentes de India, Brasil y Sudáfrica, incorporándose después el de los Estados Unidos. La delegación india propuso un tratado no vinculante que siguiera el modelo de la Organización Mundial del Comercio, donde cada país declarara sus emisiones. Después de llegar a un acuerdo a puerta cerrada, Barack Obama lo comunicó a la Unión Europea, que lo aceptó. El texto tiene solo 3 folios e incluye de forma orientativa la reducción de emisiones que cada país ha presentado a la cumbre. Las reducciones definitivas deben estar el 3 de febrero del 2010. El pacto no incluye la verificación de emisiones que rechazaba China. El acuerdo mantiene el objetivo de que la temperatura global no suba más de 2 grados centígrados. Sobre cuando las emisiones deberían alcanzar su máximo solo se dice que lo antes posible y no se establecen objetivos para 2050. Tampoco se ha incluido la recomendación del IPCC de que las emisiones de los países desarrollados deberían reducirse para 2020 entre un 25 y un 40% sobre el nivel que tenían en 1990.
El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, China y otros 29 países no fue aceptado por unanimidad en la convención, pues lo rechazaron algunos países como Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua. Por ello, los delegados del Pleno de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático renunciaron a votarlo y acordaron una fórmula de tomar conocimiento del documento.